Ya, empecemos. Entonces, al final del túbulo proximal, o casi al final del túbulo proximal, un porcentaje altísimo se reabsorbió. Y dentro de ello se incluye el total de la glucosa, el total del bicarbonato, el total de los aminoácidos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a mirar ahora, y este esquemita, ¿cierto?, que muestra eso. Ahí está. Entonces ahí está el cotransporte de sodio y glucosa, el cotransporte de sodio con aminoácidos, ¿cierto? Son los cotransportadores, con fosfato, con lactato, con otras sustancias, o el intercambiador de sodio hidrogeniones. Y acá se muestra lo mismo, pero una cosa interesante que se muestra aquí es el transporte paracelular, ¿ya?, de sodio y cloruro. Ahora, estas proteínas, ¿cómo se llaman esas uniones intercelulares? Estrechas. Sí, la unión estrecha, ya. Pero las uniones estrechas, ¿qué tienen en la unión estrecha? Es como que está pegadita. ¿Eh? ¿Qué son? Son proteínas. Son proteínas. Y conforman un mecanismo de transporte finalmente. Y eso hay que tenerlo en cuenta de aquí para adelante, porque eso a veces van a encontrar ustedes en la lectura que pueden alterarse, pueden afectar el transporte de alguna molécula. ¿Ya? Así que hay que siempre tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ya. Ahora, el túbulo proximal secreta sustancias también, ¿cierto?, en el proceso que se llama secreción tubular activa. ¿Ya? La característica principal es que moléculas que no se pueden filtrar porque viajan unidas a proteínas. ¿Entienden eso, cierto? Las proteínas no se filtran, entonces las moléculas que viajan unidas a proteínas no se filtran. Y por ejemplo, acá uno puede ver distintas sustancias, pero cuando vean los fármacos, por ejemplo, el próximo año van a ver que hay como 2-3 fármacos que se unen poquito a proteína. La mayoría se une sobre un 60% a proteína. ¿Ya? Entonces necesitan separarse de esa unión, metabolizarse o secretarse, que es como, este mecanismo es como, hay unas proteínas ubicadas en el túbulo proximal como que le roban la molécula a las moléculas de transporte, que son bien poco selectivas. La albúmina transporta de todo. Entonces, estas proteínas de transporte, que son proteínas de transporte de aniones y de cationes, normalmente tienden a ser un poco más selectivas. Y uno pasa a la OAT, la OAC, y una lista de compuestos que se secretan y se eliminan por ese camino, gigante. ¿Ya? No hay que aprendérselo. Nadie se lo aprende. Ni los que trabajan en eso. Bueno, ¿qué es lo que se va a eliminar por aquí? Productos de desecho endógeno, productos de desecho exógeno, toxinas, ¿cierto? Hay sustancias que se eliminan en pocas concentraciones que bajo ciertas circunstancias se van a eliminar más, como por ejemplo los subproductos de eliminación biliar. A veces el hígado no tiene la capacidad de eliminarlos porque algo está fallando en él y se empiezan a eliminar en mayor cantidad por aquí. Ya, pero son productos de desecho endógeno, metabolismos de hormonas. ¿Se acuerdan que la T3 se convertía en T2 y se eliminaba? La adrenalina se convierte en metanefrina y se elimina y así, ¿ya? Es todo un mundo de eso de las vías metabólicas y de eliminación. Pero una de las cosas que más van a usar ustedes para estas vías de eliminación es que es un camino de eliminación y secreción de fármacos. ¿Ya? Entonces, dentro de la cinética del fármaco, eso está controlado. La cinética es como lo que le ocurre al fármaco en nuestro cuerpo, y eso está considerado. Entonces uno dice, oye, el fármaco dura 8 horas en el cuerpo porque este proceso está incorporado. El punto es cuando hay dos moléculas que compiten por el mismo camino, o cuando hay otra sustancia que puede afectar la secreción. Y a veces esas otras sustancias son alimentos, son situaciones de salud del paciente, ¿cierto? Porque tiene una infección, no sé, alguna cosa está pasando. ¿Ya? Entonces, siempre hay que considerar la secreción tubular activa y considerar que estos transportadores son
saturables. ¿Ya? O sea, hay un punto en que se pueden saturar y muchas sustancias pueden competir por ello. Entonces, el paso de moléculas es desde la sangre al lumen tubular, como se muestra acá. ¿Ya? Entonces hay transporte de cationes y transporte de aniones, pues son moléculas normalmente que tienen carga. Y así ocurre, aquí está ya más gráfico, imposible, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Una tabla con dos tablas, con diferentes sustancias que siguen esta ruta. Yo no les voy a preguntar eso, porque la memoria siempre lo dije el día 1. Esas son cosas que se olvidan, ¿cierto? Podría preguntarle, pero ¿para qué? Después en fármaco siempre les decimos que tiene que tener cuidado cuando juntan este con este, por ejemplo, que se pueden juntar en alguna situación, o este con este. Este es un proquinético y este es un fármaco antiarrítmico, entonces a veces el paciente tiene de base eso y le dan un proquinético y eso genera interacción, ¿ya? Estos son los productos endógenos, la acetilcolina, la colina, la creatinina, secreta aquí entre un 5 y un 15%, la dopamina, la adrenalina, la guanidina, la histamina, la serotonina, todos esos son productos de desecho, endógenos, ¿ya? Es el camino de un montón de fármacos. Acá, por ejemplo, los fármacos que son aniones, ¿cierto? Que estos funcionan en el riñón. La furosemida es un diurético de asa. Eso significa que bloquea algún proceso en el asa de Henle. Entonces, de esa forma llega al asa de Henle a cumplir su función. Ya la vamos a volver a mirar. Aquí también está la acetosalamida, que es un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica. La clortiazida, la hidroclortiazida, la tienen que haber visto en el campo clínico. Los pacientes lo toman, todos los hipertensos, casi todos toman ese fármaco como primera línea, ¿cierto? Los diuréticos tiazídicos. Y aquí también algunos antibióticos. Y eso van a aprender ustedes que en antibiótico-terapia, el profe no sabe nada de antibióticos, así que vamos a partir de ahí. Por ejemplo, la sulfonamida son los fármacos de primera línea en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario, porque se eliminan intactos por la vía urinaria. También hay algunas cefalosporinas. Ahí está la penicilina, ¿ya? Y hay un grupo de medicamentos que usted como médico va a prescribir a los pacientes para tratar las infecciones del tracto urinario, porque se secretan por este camino como fármacos intactos y entonces pueden ejercer un efecto en la vía urinaria, que es difícil llegar a la vía urinaria, porque como es un epitelio que está en contacto con el ambiente, ustedes aprendieron en inmuno, ¿cierto? Todas las barreras que tiene para que las sustancias puedan entrar, y también tiene barreras para que las sustancias puedan salir, ¿ya? Entonces, por irrigación, normalmente es difícil que lleguen concentraciones plasmáticas de un fármaco a esa vía. Entonces, la mayoría de los medicamentos que se ocupan para tratar la vía urinaria se eliminan como intactos por aquí. Ya, de hecho, debería estar el flauxato. Está el flauxato, que me encanta el flauxato. Siempre pregunto un fármaco porque tiene un mecanismo de acción interesante. Bueno, ahí está el oxalato. ¿Ya? Que es un oxalato. Y ahí tienen algunos productos endógenos como las sales biliares, ¿se acuerdan? Entonces, las sales biliares, normalmente las sales biliares se eliminan en el intestino, ¿sí? Y ayudan al metabolismo de las grasas, pero hay un porcentaje bajito que se elimina por equipo. Ahora, si el hígado está fallando, esto aumenta, ¿sí? Y puedes tener coluria, que es la eliminación de ácidos y sales biliares por la orina, ¿ya? Ácidos grasos, hipuratos, ¿ya? Estas sustancias normalmente cuando aumentan su concentración generan los cálculos urinarios, que se generan por impactación y por el mismo movimiento del flujo se van generando cálculos que son piedritas chiquititas que se van probando. ¿Ya? Ya. Ahí está el mecanismo ya imposible de perderse aquí, ¿cierto? Entonces viene unida a proteína, ahí está la albúmina, ¿cierto? Y desde aquí se pasa para acá esta sustancia y se elimina por estas bombas de flujo que las aprendimos en el primer semestre, ¿cierto? La proteína de multiresistencia a medicamentos, la primera que se describió, ¿cierto? Que mueve cationes orgánicos gastando un ATP.
¿Ya? Y de esa forma, ¿cierto? Se eliminan estas sustancias, se secretan en la luz tubular. ¿Ya? La característica que tienen estas proteínas es que tienen una afinidad mayor por la molécula de transporte. Entonces, como les decía yo, se la roban a la albúmina, ¿sí? Y la secretan. Y están dispuestos en la membrana vasolateral como en la membrana apical. ¿Ya? Esto significa transportador de cationes orgánicos, transportador de aniones orgánicos. ¿Ya? Y hay distintos tipos. Y ahí, como les decía yo, no se pierdan en eso, ¿ya? No se pierdan. De hecho, parece que no tengo la tabla. Hay unas tablas enormes donde están por uno. Pero en fármacos nos entretenemos con eso. Ah, Es que a mí me queda la duda que si todas esas moléculas que le roban a la albúmina están en la membrana y en teoría la albúmina da en el flujo sanguíneo, que debería ser medianamente laminar a lo mejor. ¿Por es qué que se acerca a la membrana? este espacio es el más pequeñito. Falta una imagen donde diga que este es el espacio que tiene menor espesor entre el capilar y el tejido intersticial. ¿Ya? Es como la membrana respiratoria, que es de 3 micras. ¿Ya? O sea, casi nada. ¿Ya? No se enrede con eso. Ya, entonces, esta sustancia, aquí también se eliminan sustancias de desecho, ya que son, estas algunas se filtran, otras se secretan. La urea, el ácido úrico, la creatinina. Ya la creatinina se filtra y se secreta, el ácido úrico se secreta, la urea se filtra, ¿sí? Y cuando estas sustancias no se pueden eliminar, o sea, cuando los riñones fallan, eso se llama azotemia, ya que tú vas a encontrar estas sustancias aumentadas en la sangre. Nada más que eso. Y cuando estas sustancias, esto solo para que lo sepan, ¿eh? Cuando estas sustancias empiezan a generar signos clínicos en los pacientes, se llama uremia. Y ahí configura algo que se llama síndrome urémico, que tiene diversas manifestaciones: náuseas, vómitos, dolor de cabeza, decaimiento, apatía, desorientación. Es como estar intoxicado con algo, ¿sí? Puede hasta convulsionar una persona que tiene un síndrome urémico. Y eso es cuando el riñón falla y no puede cumplir su función de eliminar desechos. ¿Mm? Entonces, normalmente esos tres factores tú los ves en la sangre, como el BUN. ¿Se acuerdan del BUN? ¿Cuánto era el valor normal del BUN? Muy bien. Bien, Carlos. Brillante. 7,18. ¿La creatinina, cuánto era el valor normal? 1. No se olviden nunca más. 1. 0,6 a 1,2, pero 1. Listo. ¿Ya? Entonces, por ahí anda una pregunta dando vuelta. Se las voy a regalar a los que vinieron hoy día a clase. Tiene 1000 datos. Pero si la creatinina 1, la tasa de filtrado es normal, pues. ¿Ves? Claro. Si la creatinina 1, la tasa de filtrado glomerular es 125 ml por minuto. No tiene que calcular nada. ¿Eh? Ya. Ya, el ácido úrico, ¿cierto? Forma parte de los desechos nitrogenados, ¿cierto? Que vienen del metabolismo proteico, ¿cierto? Interno de nuestras proteínas, de las proteínas que obtenemos de la dieta, ¿sí? Y lo eliminamos por el riñón, desechos nitrogenados, ¿ya? Ahí tiene, por ejemplo, productos exógenos, alimentos, bebidas, ¿cierto? Dan origen a estos compuestos. El metabolismo celular da origen a estos compuestos, ¿sí? El metabolismo del ADN y todo eso. Y aquí, a nivel intestinal también, ¿cierto? Esto se puede generar, ¿sí? Y se secretan en el riñón estos desechos nitrogenados por secreción tubular activa. ¿Ya? Ahora, ese mecanismo falla a veces.
y da origen a una enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad asociada al ácido úrico? ¿Sí? ¿Y dónde se va el ácido úrico? Se acumula en el cuerpo. Pero hay lugares donde entra y no puede salir, pues ese es el problema. Entonces, en la articulación entra y no puede salir, se empieza a acumular en la articulación. Porque los otros tejidos se mueven. ¿Ya? Pero aquí en la articulación entra y le cuesta salir después. Y por eso empieza a producir y estimula las fibras nerviosas y produce dolor. ¿Eh? Ya, el Boon, entonces, el nitrógeno ureico en sangre, ahí está, ¿cierto? Como dijo Edgardo, muy bien, entre 7 y 18 miligramos por decilitro. Esos son valores que uno tiene que saber. Hay algunos que uno se tiene que aprender algunas cosas pues, de la medicina de memoria, como la frecuencia cardíaca, como el Boon, como la creatinina. ¿Ya? Porque son señales de alerta. Tú miráis, si no te sabes la creatinina y el examen no tiene un rango de referencia ahí como bueno, porque los rangos de referencia no hay que confiarse mucho en los rangos de referencia. ¿Ya? Porque los rangos de referencia, ustedes van a tener un curso el próximo año de métodos de diagnóstico y el rango de referencia se establece en torno al N muestral que se analiza con el equipo. O sea, la población, por ejemplo, si el análisis es menos, el rango de referencia es más amplio, por estadística, ¿no? ¿Sí? Entonces los rangos de referencia normalmente se toman como rango de referencia lo que toman los hospitales y se establecen como rango de referencia porque tienen un gran número de pacientes examinados. Pero esto uno tiene que saberlo. O sea, si un paciente tiene un Boon de 25, algo con el riñón no anda bien. Y si el paciente tiene una creatinina de 2, tiene una insuficiencia renal. Así es crítico. ¿Ya? La insuficiencia renal es una de las definiciones de la insuficiencia renal, es un incremento en la concentración de creatinina de un 50%. Así de crítico. ¿Ya? Bueno, aquí uno, en el riñón siempre y esto solo para que lo entiendan, ¿no? Esta, mírenla y si les pregunto esto me la cobran, porque son buenos para cobrarlo. ¿Sí? Buenos para cobrar, son. Pero a mí me gusta la gente así que. Sí, lo que yo siempre les digo, y también considérenlo, porque yo ayer me tocó atender a unos internos. Yo siempre le digo uno puede, en el margen del respeto, puede exigir todo. Yo puedo ser exigente, ustedes pueden ser exigentes con nosotros. Pero cuando uno se sale de esa línea, se pierde todo. Entonces, una chica venía a contar un problema que había tenido de maltrato en el campo. Y yo le digo, pucha, cuando uno puede ser exigente y apretarlos, pero siempre en el respeto, ¿cierto? Yo no los paso ayer a ninguno, ¿cierto? No los agrego, no les digo que no sirven para nada, que ustedes así, no. Y eso es importante, así que me gusta que sean así. Algunos quedan con dudas la semana pasada, me preguntaban si los quería, si les tenía mal. Nada, quiero como mi hijo, así que no tengo mal. Bueno, esta mírenla, solo mírenla y entiendan lo siguiente. Cuando vayan a pasar al próximo año al curso de fisiopatología, aquí el coordinador, no hago ni una clase, ¿sí? Solo coordino porque me encanta. Y en ese curso siempre las enfermedades renales se clasifican como prerrenales, renales o postrenales. ¿Ya? Entonces, las causas prerrenales casi siempre son del sistema vascular, que no llega a un adecuado flujo de sangre al riñón. O a veces tú puedes decir, oye, o a veces cierto, hay lesiones renales que son de origen prerrenal. Por ejemplo, tenías una infección en un diente y el Streptococcus te generó, el Staphylococcus te generó una respuesta inmunológica que se fueron a depositar esos inmunocomplejos al riñón. Eso es prerrenal igual. Renal normalmente es cuando hay un daño de las estructuras renales, del glomérulo, del túbulo. ¿Sí? Por ejemplo, la diabetes produce un daño en el glomérulo y en el túbulo. La hipertensión produce daño en el glomérulo y en el túbulo. Eso produce daño renal. Y postrenal normalmente se refiere a las vías urinarias. Obstrucción urinaria, parálisis de la vejiga, una infección urinaria ascendente.
que se llaman, las infecciones se llaman infecciones del tracto urinario bajo o infecciones del tracto urinario alto. Y la única diferencia que tienen es que cuando es alta compromete a todo el sistema, pues, porque la gente tiene fiebre, escalofrío, está pésimo y el riñón está inflamado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que trata de explicar esta imagen, ¿cierto? Vamos a mirar algunas cositas. Entonces, por ejemplo, tú dices, si la relación está baja, normalmente hay una necrosis tubular aguda, ¿ya? Una baja ingesta de proteína. Una persona que hizo, claro, o inanición, dejó de comer, ¿cierto? O una enfermedad hepática severa. ¿Ya? Eso quiere decir que el riñón no está llegando a un adecuado volumen de sangre y hay un desequilibrio de las proteínas, todas son causas de desequilibrio de proteínas, desequilibrio de las presiones oncóticas, estas tres, y esta necrosis tubular aguda, el túbulo está dañado. ¿Ya? Después tiene uremia prerrenal, ¿cierto? Normalmente asociado a alguna alteración hepática, ¿sí? Y así, pero no quiero que entren en las patologías, solo que entiendan eso, y se hace una relación entre el BUN y la creatinina. Entonces, normalmente, si una persona tiene una razón de 10:1, sugiere que la patología es renal. Y si es de 20:1, la patología es prerrenal o postrenal. O sea, la patología no está ubicada en el riñón. ¿Ya? ¿Por qué el ratio BUN-creatinina es más alto si la creatinina en condiciones normales es 1 y el rango del BUN es de 7 a 18? Sí, porque en ambos implica... ¿Qué te está mostrando? ¿Cómo? Porque es una relación. Claro. Ya, pues, ¿qué significa eso? 10:1, ¿qué significa? Cada 10 de BUN hay 1 de creatinina. Eso está diciendo. Y si está aumentado, es una falla pre o postrenal. Es decir, que hay más ácido úrico o urea, ¿cierto?, que creatinina. Porque la creatinina la puede filtrar, la puede eliminar. ¿Ya? Pero hay algo antes del riñón o después del riñón que está afectando al BUN. Claro. Eso es. No, yo decía que por qué el BUN es de 7 a 18 y el ratio era de 6 a 20. Si la creatinina en estado normal era 1. Sí, porque no es 1, es 0,6 a 1,2 y el otro es de 7 a 18. Por el rango. ¿Ya? Ya. Eso, pero no se metan con esto. No se metan con esto. Ya. Entonces, ¿qué muestra este gráfico? Estaba mirándolo. Voy a mirar los stickers. Bonito. Los bunkers. Un corazón. Un riñón. Lord Vader. Y unos gatos. Sonic. Ya, ¿qué muestra el gráfico? ¿Qué me puede explicar el gráfico? Pues aquí van a haber gráficos en esta prueba, obvio. Y los van a tener que entender. Como que largo empiezan a que largo del túbulo empiezan a desaparecer las sustancias. Eso, Se reabsorbe ahí. súper bien. ¿Y cuál no se reabsorbe? Creatinina, urea, cloro. Un poquito de sodio. Creatinina, urea, cloruro y sodio bajan muy poquito, ¿cierto? Pero la glucosa, los aminoácidos y el bicarbonato, a medida que se completa el largo del tubo, se reabsorben completamente. ¿Sí? Ya, súper. Ya, el asa de Henle tiene dos partes. Una porción descendente delgada que tiene un epitelio plano. Y en esa zona, ¿cierto? En este epitelio plano, se reabsorbe solo agua por osmosis. Y en esta porción ascendente gruesa se reabsorben solo sales. Entonces eso conforma
un sistema que se llama mecanismo de contracorriente. Entonces, mira. Y aquí al medio hay unos vasos sanguíneos que se llaman vasos rectos. ¿Sí? Ya, pues entonces si yo reabsorbo sales de acá, porque aquí, mira, cuando llegamos al final del túbulo contorneado proximal, la osmolaridad del túbulo es 300 y la osmolaridad de la sangre es 300. Entonces están igualadas las osmolaridades. Por lo tanto, la absorción, el flujo neto de agua sería igual a... ¿Ah? Más fuerte, dilo. No, Cristóbal, dilo. Lo dijiste bien. 0. Eso. Bueno, es igual a 0. Entonces, lo que tiene que generar para acá, esto tiene que generar, y esto es todo completo, ¿eh? No es solito, no solo esta parte, sino que aquí está el túbulo contenedor distal y el túbulo colector. Lo que genera esto va generando distintos gradientes que determinan la concentración final de la orina. ¿Ya? Entonces, el transporte de agua aquí, si bien es por osmosis, ¿cierto? Pero no puede ocurrir si acá no se reabsorben sales. ¿Sí? Entonces, yo al reabsorber sales, reabsorbo agua desde acá. Entonces, entra a los vasos rectos una sangre o un líquido isotónico. Perdón. ¿Ven? Y entonces aquí se reabsorben sales. Todas esas moléculas se reabsorben en esta parte. Y eso permite el transporte de agua. Ya, por ejemplo, aquí arriba está el túbulo proximal, ¿cierto? Y esto como que se va agotando el cambio osmótico. ¿Sí? Pero aquí también se reabsorben sales. Y eso permite agua. Ahora esto es para los dos lados. ¿Sí? Y aquí actúan las hormonas. Entonces aquí la ADH absorbe agua. El pero siempre es con ADH, ¿cierto? Aquí este transporte es dependiente de ADH. Porque aquí se expresa la aguaporina. Y aquí actúa la aldosterona. Entonces la aldosterona lo que hace es aumentar la absorción de sodio y cloruro. Entonces de esa forma, al sacar más sodio y cloruro con la aldosterona, sale más agua. ¿Ya? Y aquí actúa también la ADH. La ADH aumenta aquí la absorción de más sales. Y eso hace que de acá se reabsorba más agua. Y eso se llama mecanismo de contracorriente. Entonces, solito, la orina le va pasando esto. Aquí 300 y aquí llega a 1400. Que aquí perdió pura agua. Y de aquí para arriba va perdiendo sales y vuelve a su estado 100. Hipotónica. Y cuando llega acá, termina como es la osmolaridad urinaria más o menos aproximadamente. Entre 400 y 1500 miliosmoles. ¿Ya? Ahora, ¿necesita la acción de la ADH el riñón? Sí. Y eso es responsable de un porcentaje como del 5% de la absorción de agua. O sea, hay una concentración basal de ADH siempre en el cuerpo que permite la reabsorción de agua. ¿Ya? Y ahí viene esa enfermedad que se llama diabetes insípida, que tiene que ver con una mala secreción de ADH o una mala lectura del ADH. Y esas personas tienen poliuria, polidipsia, igual que los diabéticos, ¿sí? Y orinan todo el día y están deshidratados. ¿Ya?
Entonces, ahora siempre yo les digo a todo el mundo, les explico eso, que eso no es una deprivación total de la hormona y que la hormona no actúe de nada, sino que la hormona está en menor concentración o la hormona se lee mal y ese 5% ya no es un 5%, sino que es un 2%, es un 3%, entonces, porque si fuese un 5% puro, el 5% de 180, ¿cuánto es? 36. 9. Sí, pues. Sí, pues. Entonces, 8, 9. Entonces, una persona con diabetes insípida, si tuviera una deprivación total de la hormona, eliminaría entre 8 o 9 litros de orina. Y eso es mucho, o sea, deshidrata. Entonces, lo que ocurre más bien es que hay menos cantidad de ADH de la necesaria. ¿Ya? Y en el SIAD, que es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, hay mucha ADH. Y si hay mucha ADH, se reabsorbe más agua y se orina menos. Y las personas hacen edemas. ¿Ya? Ya, y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora. Parece que lo vamos a lograr entre hoy día y mañana. Y vamos a hacer el jueves entonces una integración de la función renal en el taller. ¿Ya? Con unos casos, que tengo unos casos bien entretenidos. Que son de prueba antigua, con preguntas. Y ahí vamos a hacer pensar un rato. ¿Ya? Para que practiquen. Porque algunos no hacen los ensayos que yo les publico. Una de las cosas que tiene el Blackboard es que sube acusete. Entonces de verdad hay un botón y veis quién se conectó, quién no se desconectó, cuánto tiempo estuvo usted en la plataforma, cuánto tiempo estuvo usted en la plataforma, cuántos minutos miró tal cosa y es súper, eso yo lo puedo pedir que alguien me imprima ese informe. Entonces vi que muchos no hicieron los ensayos de cardiovascular. No lo hicieron, ¿no? Entonces, es difícil practicar así, pues si no hacen... Ya. No sé si será el caso de todos, pero yo lo hice con otra persona, por ejemplo. Yo lo descargué y lo hice como... ¿Cómo lo descargó? No sé. Hizo trampa. Ya, pero se metió igual, pues ya, se metió igual. Pero bueno, entonces eso es... Entonces vamos a hacer un taller para asegurarme que lo practiquen, ¿ya? Los voy a presionar. Ya, miren, ahí va cambiando la osmolería, pues, ¿ven? 300, 400... 100. Y de repente 300, 600 puede llegar hasta 1400. Esto se llama en un estrés hídrico máximo, puede llegar a 1400. La orina de la mañana. La orina concentrada de la mañana. ¿Sí? ¿Se ven miran la orina de la mañana? Concentrado. Porque en la noche se libera aldosterona y ADH en el pic del sueño REM. ¿Sí? Ya. Mira una cosa, alguien se pregunta lo siguiente. ¿Cómo viven estas células? ¿A la osmolaridad? Esas células que viven ahí, en el túbulo colector medular interno, o en la región papilar del riñón, eso ocurre en las papilas renales, esas células sintetizan sorbitol. ¿Conocen el sorbitol? ¿Qué es lo que es el sorbitol? Sí, se ocupa. ¿Para qué se usan los alimentos? Tenéis manchado el computador. Tiene un logo ahí. No, lo que hace es aumentar el volumen, porque es una sustancia osmótica. Entonces, estas células sintetizan sorbitol y lo acumulan dentro del citoplasma y con eso mantienen su osmolería. Mantienen el flujo de agua. Entonces, es un ambiente súper estresante ese lugar. Y por eso que el riñón necesita de 400 a 600 ml de flujo sanguíneo por 100 gramos de tejido minuto. ¿Se acuerdan de eso? Que era como el órgano que más dependencia de sangre. Claro, entonces, cuando el riñón no tiene flujo sanguíneo, y de hecho se produce necrosis, ¿cómo se llama esa?
de los ápices de las papilas renales. Empieza como ahí a aumentar la necrosis cuando hay insuficiencia renal aguda por hipotensión. ¿Ya? Que es la principal causa de la insuficiencia renal aguda, es la hipotensión. Entonces, estas células viven en un ambiente. Tú ponías una célula como el eritrocito, que son como, los eritrocitos son como que se rompen con cualquier cosa. Se muere aquí un eritrocito. Si el eritrocito tú le cambias la osmolaridad a la sangre, pues empiezan a crenar o empiezan a. ¿Sí? Se muere aquí. Pero estas células viven en un ambiente súper hostil. Todas estas células. Osmolaridad de 800, de 600, eso también es altísimo. Si la osmolaridad de la célula es 300. Entonces, toda esta parte, normalmente cuando hay hipotensiones, van a aprender después eso en histopatología. Cuando vean los cortes patológicos de los pacientes, ven, se llama necrosis de las papilas apicales, una cosa así. ¿Ya? Hay necrosis corticales cuando está la corteza, o necrosis medular del riñón. Que se diferencia y ahí determinan la causa, los patólogos, que es una especialidad médica. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, por eso se llaman segmentos diluyentes o determinantes de la concentración final de la orina. En este lugar vamos a ver esto que actúan las hormonas, y esas hormonas lo que hacen es aumentar la absorción de sales. Y con eso facilitan la absorción de agua. ¿Ya? Mira, la rama ascendente delgada, ya, la primera parte de gel ascendente permite el paso del sodio y cloruro y el paso de la urea. Y mira por qué se mueve la urea. ¿Se acuerdan de la urea? ¿Qué característica tiene la urea? ¿Es o no es un osmol? Porque los osmoles, ¿qué hacen? Tienen la capacidad de traer agua, ¿cierto? Ya, pero la urea ¿es o no es un osmol? Es. ¿Pero cuál es el apellido? No, la glucosa es efectiva. Es inefectiva. Súper bien, Diego. Entonces, cuando es la glucosa, los osmoles efectivos son los que se quedan en el lado de la membrana. O sea, si la glucosa para meterla en la célula es todo un lío, ¿cierto? Esto es una enfermedad en que la glucosa no puede entrar a la célula. La diabetes, ¿sí? Entonces, la glucosa se queda en el lado intracelular y atrae agua. ¿Sí? Usted a veces como estrategia, como médico, le va a poner un suero glucosado a un paciente para que el agua del extracelular se vaya al intravascular. ¿Ya? Cuando no tenga nada. Pero la urea es un osmolito inefectivo. Eso quiere decir que si yo tengo dos recipientes y una membrana semipermeable, ¿cierto? Si tengo una concentración de urea acá, después de un rato, si los dejo, las concentraciones iguales. La urea se mueve. Pero la urea cuando se mueve arrastra agua. Entonces, mira, hay una mejor, esta. Entonces, la urea se reabsorbe. No es que la ADH genere un transportador de urea ni nada de eso, sino que la ADH lo que hace es que las células se alarguen y aumentan la superficie disponible para el filtrado. Principio de Fick. El área disponible de filtrado es mayor. ¿Ya? Entonces, la urea que está en altas concentraciones aquí se mueve a una zona donde hay poca concentración y empieza a acumularse aquí. Y después se encuentra con el túbulo que tiene una baja concentración de urea y pasa al túbulo. Los valores son de zonas de 600, zonas de 300, y eso se llama ciclo de la urea, porque la urea en definitiva está haciendo esto. Se está reabsorbiendo acá. ¿Cuánto se reabsorbe? Lo dijimos en una clase. De las primeras clases era como... No del año, aquí, en esta. Está en una diapositiva más atrás. ¿Cuánto se reabsorbe de urea? Está en la tabla. 50%.
50% se reabsorbe y 50% se secreta. Pero ese 50% que se reabsorbe, después se vuelve a eliminar acá en el túbulo. No es por secreción tubular, sino por transporte, ¿no? Porque la urea es un osmolito que se mueve libremente a través de la membrana por diferencia de concentración. ¿Ya? Y aquí después la urea, ¿cierto?, se va a secretar de nuevo. Y ahí se elimina el resto. Y eso hace que la urea se elimine completamente, pero se reabsorbe en un 50%. Y ese movimiento urea arrastra agua y contribuye al balance hidroelectrolítico. ¿Ya? Entonces, ¿quién aumenta la absorción de urea? La ADH. ¿Por qué? Porque elonga las células. ¿Y qué hace la urea? Contribuye a una reabsorción de agua extra, ¿cierto? Y aumentar la concentración de la orina finalmente. ¿Ya? Mira, ahí están los diuréticos, la furosemida, ahí están los diuréticos tiacidos. ¿Y por qué funcionan así los diuréticos? ¿Qué hacen los diuréticos cuando hacen eso? Si yo bloqueo el transporte de sales ahí, ¿qué va a pasar? ¿No se va a reabsorber? ¿Qué cosa? Sale. Y como consecuencia, ya vamos a perder más sales, pero como consecuencia también vamos a perder más agua. Y por eso se llaman diuréticos, porque aumentan la diuresis. ¿Ya? Hay sustancias diuréticas que actúan aquí inhibiendo la acción de la ADH. Como la cafeína. La cafeína interviene en varios procesos porque hay varios procesos en donde está involucrado como un mecanismo secretor de sales el AMP cíclico. ¿Sí? Y aprendimos el primer semestre que la cafeína lo que hace es inhibir la enzima que degrada el AMP cíclico, la fosfodiesterasa. Entonces, vamos a ver en el control hormonal de esto, que viene en la clase mañana, que muchas de esas moléculas lo hacen a través del AMP cíclico, inhibiendo la reabsorción de otras sustancias. Entonces, cuando uno toma café, vamos al baño. ¿Sí? No tenéis que tomar café cuando haga deporte. Uno se va orinando, ¿no? Pararse a orinar en una carrera, una lata, ¿cierto? Uno quiere correr rápido, ¿no? Bueno. Y ahí están los valores. Pues dice entonces el líquido peritubular tiene 600 milimoles de sodio cloruro y 600 milimoles por la urea. El líquido tubular tiene 1120 milimoles de sodio cloruro y 80 milimoles de urea. Entonces hay diferencia entre 600 y 80, por eso la urea pasa. Y el sodio cloruro pasa porque hay más concentración en el líquido, porque ese líquido ahí en esa parte, en la porción ascendente de la sal de Helle, aquí perdió toda el agua, porque entonces aquí las sales están muy concentradas. Entonces el agua, la sal pasa por difusión a través de la vía paracelular, ¿cierto? Y esa difusión es pasiva. ¿Ya? Solo por diferencia de concentración. ¿Ya? Cuando uno puede tener estos osmolitos que se llaman efectivos, como las sales, tú los puedes tener a ambos lados de la membrana. Y logran un equilibrio, pero eso demora horas. Demora horas, un montón de horas. El potasio demora como 18 horas en igualarse, porque es 144 afuera, ¿cierto? Pero cuando uno se muere se iguala. Porque dejan de funcionar todos los procesos. Y demora como un montón de horas, como 18 horas. ¿Ya? Y eso genera cambios post-mortem, que también lo saben los patólogos. ¿El asa de Helle solamente difusión pasiva? No, en el asa de Helle ascendente, esa es la que vamos a ver aquí. Entonces el asa de Helle ascendente, mira, súper gráfico, es impermeable al agua, ¿cierto? Pero es permeable a las sales. Y aquí está presente el sodio potasio 2 cloruro, que es un cotransportador, ¿ya? Es un cotransportador. No es una bomba. Yo he escuchado gente decir bomba y ¿sí? No me enojo tanto, pero no. ¿Sí?
Que yo he visto gente enojarse porque escuchan cosas así como... conozco una persona que es como esos españoles iracundos, así como, ¿sí? Como que se enoja por cosas. Entonces, una vez estábamos en un curso y un tipo dijo, bueno, este fármaco, el litio. Y ¿cómo que es un fármaco? Y se enojó, algo que se paró, así, y se fue. Así. Hay gente que yo no me enojo así, pero es un cotransportador, eso tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque depende de la bomba sodio potasio. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque ya les dije ayer que habían moléculas que pueden interferir con la acción de la bomba sodio potasio, ¿ya? Y pueden afectar obviamente el cotransporte, ¿ya? Ahora, este cotransportador de sodio potasio cloruro es responsable de una alta fracción de la reabsorción de las sales, ¿ya? Entre un 15 y un 20% de la reabsorción de las sales, que eso es altísimo. Entonces, por eso que los fármacos que lo inhiben se llaman diuréticos de alta eficacia. Porque su capacidad diurética es máxima. ¿Ya? Y eso se llama, como actúan ahí, se llaman diuréticos de asa. Porque inhiben este proceso en el asa de gel. Hay uno que es súper famoso, la furosemida. Seguramente pacientes con hipertensión que van a ver en los campos clínicos. Miren, eso cuando vayan al campo clínico, los hipertensos, los diabéticos, porque ese es el objetivo de la pasada de semio, aparte del examen físico, ¿cierto? Y la anamnesis, que vean gente que tiene patologías crónicas. ¿Ya? Casi todo tiempo. ¿Sí? Ya. Un 32% de la población es hipertensa, entonces lo más probable es que encuentre un hipertenso. Y hay muchos no diagnosticados. Este transporte de cloruro va a empezar a aumentar la concentración de cloruro aquí. Y eso va a permitir que por la vía paracelular pasen cationes. Y no solo el sodio, sino que también se van a sumar ese transporte potasio, calcio y magnesio. ¿Ya? ¿Cómo pasa el sodio en el agua? El agua pasa. Pero acá no, po. Es impermeable al agua, este epitelio. En el descendente sí, o el del frente. No, y eso tiene que ver con el epitelio. El epitelio aquí es cúbico. Cúbico bajo. Pero es... ¿Cierto? Hay cúbico bajo y cúbico alto, ¿sí? Ya, este es cúbico bajo. Y el del frente es plano. Entonces el agua se mueve por el otro sector. Y este es impermeable al agua. ¿Es impermeable la membrana o tiene alguna bomba que... No, la membrana es impermeable al agua. Para ser impermeable al agua tiene más concentración de lípido en la superficie. Ya, pero eso es un detalle. No te metáis para allá. Ya. Entonces la urea, ya lo explicamos, ahí está la urea, mira, se filtra en un 100%. ¿Dónde más hay urea? Se filtra en un 100%. Después tenemos acá, ¿cierto? Y ahí, ¿por qué cambió ahí? ¿Qué me explica este monito? ¿Por qué tiene un numerito abajo? Ahora, los esquemas siempre tienen una explicación. ¿Quién puede leer la explicación? De abajo, la concentración tubular relativa al plasma. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Ah, lo mismo antes en un gráfico. Sí, pues. Era alguno en arriba, otro por abajo. Ya, pues, ¿y qué? En un inicio te igualaba el plasma. ¿Por qué hay 110% ahí en el túbulo distal? Por la reabsorción. ¿Por la reabsorción dónde ocurre? Acá, pero aquí aumenta la que se secreta. Entonces eso hace que ahí se crea un 110%. Y su concentración relativa con el plasma cambia. Aumenta, es donde es mayor. ¿Sí?
aquí la relación 100 es a 1 porque se filtra completamente. De eso no hay duda. ¿Sí? 100% la urea y la relación respecto al plasma es 1. O sea, de un 100%. ¿Ya? Allá es 5,5 porque ahí vamos a tener urea que también se está eliminando por aquí. ¿Sí? ¿Ven? Y aquí en relación con el plasma es mucho mayor porque esta es la última parte donde está más concentrada la urea, donde se está secretando completamente. ¿Ya? Y eso significa el gráfico. Es del Van der igual, ¿cierto? Y aquí dice por qué es mayor respecto al plasma, por qué está siendo reabsorbida. ¿Ya? Ya. En el pasa silvestre se secreta urea. Se elimina urea. Se elimina urea porque pasa desde el espacio intersticial al túbulo, por diferencia de concentración. Pero ahí no actúa como osmolito en ese caso, porque es parte impermeable. Sí, pues esa parte impermeable al agua. Entonces, solo se secreta la urea. Ya. Aquí tiene el cotransportador de sodio potasio cloruro, ¿cierto? Este es un rectificador de voltaje. ¿Ya? Cuando las personas toman diuréticos, yo les voy a explicar lo que pasa cuando las personas toman diuréticos. Esto se bloquea. Entonces reabsorbe menos sodio, menos potasio y menos cloruro. ¿Sí? Y este trata de mantener el equilibrio potencial. Entonces secreta más potasio finalmente. Y no se reabsorben estas moléculas. Entonces usted cuando le da furosemida a un paciente, lo está condenando a tener osteoporosis. Solamente que no le queda otra a veces, porque los otros fármacos no le hacen nada para controlar la hipertensión. Entonces le dan furosemida, un diurético de alta eficacia, pero usted sabe que lo está condenando a desarrollar una osteoporosis, porque va a disminuir la absorción de calcio. Y también lo está condenando a desarrollar cálculo urinario. Y también es muy probable que tenga dolores musculares y dolores de cabeza. ¿Ya? Y esas son las complicaciones que genera ese fármaco. La gente le duele los músculos, le duele la cabeza y lo mandan a hacer ejercicio. Es difícil hacer ejercicio en esas condiciones. ¿Ya? Entonces, este es el circuito. Mira, aquí está completo este esquema. De nuevo, ¿cierto? Este esquemita que son fantásticos. Son de otro libro de Renal. Entonces, ahí tiene sodio, potasio, magnesio, calcio, pasa por la vía paracelular y ahí está el cotransportador de sodio, potasio, cloruro. Entonces, este sistema tiene un mecanismo, otro mecanismo y un tercer mecanismo que todo es generado por la acción de la bomba de sodio, potasio. Entonces, después vamos a ver nosotros que esto, la ADH, lo incrementa. Porque la ADH lo que hace es que la bomba de sodio potasio funcione más activamente. Entonces aumenta el transporte en el asa de gel ascendente, también la ADH. Ya esa es otra función de la ADH. Ahí la molaridad plasmática se mantiene, no se pierde iones, pero los iones llevan agua. Porque el plasma no pasa nada aquí. Aquí lo que está cambiando es la osmolaridad tubular. No creo que estaba haciendo como se respetaba tanto sodio. Sí, pero está pasando al espacio intersticial y aquí se conjuga con agua y va como un líquido isotónico, vuelve a la sangre. ¿Ya? Lo que está cambiando es la concentración tubular y eso no se pierdan. Por eso yo aquí lo hice adentro, porque está cambiando aquí. Entonces si llego acá, aquí tengo 100. ¿Por qué? Porque aquí perdió sales, pero es el líquido tubular. ¿Ya? Mira, ese es un mecanismo de transporte cotransportador, ¿cierto? ¿Qué está moviendo este? ¿Cómo se llama esa molécula? Amonio. ¿Ya? ¿Se acuerdan del amonio que se alteraba? Que podía aumentar o podía disminuir. ¿Qué es lo que hace el amonio en la sangre?
Pero sirve para algo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene la solución acidificante? Amonio. Acidificante. Entonces ese mecanismo permite los cambios del pH en la sangre, pero el otro cambio de pH, que desciende el pH. ¿Ya? Y el amoníaco lo aumentaba. Sí. Ya, aquí también, ¿cierto? Bueno, aparte de estos transportadores de magnesio que están ahí, ¿cierto? Transportadores de magnesio. También actúan las hormonas que regulan el balance del calcio. Y aquí las vamos a repasar. ¿Qué hace la vitamina D aquí, por ejemplo? Aumenta la reabsorción de calcio. Y calcio y fosfatos. Calcio y fosfatos. ¿Ya? Y la paratormona, calcio y elimina fosfato. ¿Ya? Entonces, esas hormonas actúan aquí, aquí en este lugar. ¿Ya? Entonces, esa proteína ligante de calcio dependiente de vitamina D, que a todo esto la vitamina D se activa en el riñón. ¿Sí? Es las funciones metabólicas del riñón. ¿Ya? Funciona ahí. Ahí, antes de pasar al túbulo colector, ¿cierto? También aquí hay cotransportadores de sodio cloruro, que son súper importantes. Estos son los que inhiben la hidroclortiazida. La hidroclortiazida, los diuréticos tiacídicos. ¿Ya? No le diga hidroclorotiazida, porque ahí se va a enojar. No, no, así no me enojo. Se va a enojar con esa cuestión. Hidroclortiazida, porque es una tiacida. ¿Ya? En el túbulo colector, ahí tienen ustedes, mira lo que tienen aquí. Receptor de aldosterona, aquí actúa la aldosterona. Entonces la aldosterona favorece la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. ¿Ya? La absorción de sodio y la excreción de potasio. Y el péptido natriurético hace todo lo contrario. Inhibe la reabsorción de sodio. Entonces facilita la natriuresis. ¿Ya? Esto también es intervenido. Hay unos diuréticos que se llaman ahorradores de potasio que inhiben al receptor de aldosterona, como la espironolactona. La van a escuchar por ahí como un diurético ahorrador de potasio. Se lo dan a los pacientes que tienen problemas con el potasio. Los otros fármacos a veces le producen problemas con el potasio, como la furosemida, y le dan un ahorrador de potasio para tratar de ahorrar el problema del potasio. ¿Ya? Los pueden dar juntos, así que los pueden encontrar en algunos pacientes que tomen los dos. Tomen furosemida con espironolactona. Y aquí, cuénteme. Había casos extremos, pruebas que tocaban el sistema, de Ya. pacientes como muy mal regulados, que después de 4 meses de varios esquemas, le daban hidroclorotiazida, espironolactona y furosemida. Eran 3. Cabrón, eso. Y eso se llama con la sartán doble. Para tratar de regular la presión arterial, pues, ¿viste? Los sartán, un antagonista del receptor de angiotensina, y amlodipino, un antagonista de calcio. Y eso, si no funciona, le dan hidralacina, que es un vasodilatador periférico. Imagínate, ya tenéis cuántos fármacos. Ya. Y aquí también actúa, ahí están los receptores B2, que son los receptores de arginina vasopresina. ¿Sí? ¿Qué hacen esto? Mira, la PK, la proteína quinasa A, transloca las acuaporinas 2 y las expone en la membrana apical. Y esa es la función de la ADH, la más famosa, translocar las acuaporinas 2 en la membrana apical del túbulo colector medular interno. Y de esa forma se reabsorbe agua. ¿Ya?
Y ahí está el efecto de la cafeína, que inhibe a esta se mantiene y elimina sodio y produce la natriuresis cuando toma cafecito. ¿Sí? Son buenos para el café. ¿Sí? Vamos a pelear un día, ¿quién toma más café? No. O sea, la guapurina está como líquida. No tiene que transcribirse nada. Se translocan. Eso significa translocar. Mira, aquí está el efecto de la ADH. Entonces, mira, el efecto de la ADH tiene un efecto basal, la ADH. ¿Ya? Entonces ahí tú tienes en un efecto basal, ¿cierto? Se reabsorbe un porcentaje de agua. Ahora, ¿cómo se puede ver? Así cae cuando hay diabetes insípida. Entonces el volumen urinario aumenta a 23,3 litros. ¿Ven? Ahora, el efecto que produce la ADH es este. Puede concentrar la orina hasta llegar a los 1400 y a un volumen urinario de 500 ml por día. ¿Ya? Y produce una ganancia de 1,9 litros con eso. Eso es lo que uno ve en la noche cuando está durmiendo, ¿cierto? Que no va al baño. La ADH tiene su efecto máximo y tu orina es muy concentrada y el volumen urinario es muy poco. Pues si uno produce 1 ml por minuto, ¿cuántas veces al baño debería ir en el día? Si la vejiga tiene una capacidad de 350 ml. 3 o 4 veces al día, ¿cierto? Si va más de eso, es poliuria. Y si va en la noche, es nicturia. Y siempre avisan de que algo no va bien. ¿Ve? No, ese es diabetes insípida, es una enfermedad asociada a la ADH. Es distinta a la diabetes mellitus, pero la diabetes mellitus tiene los mismos síntomas, poliuria, polidipsia. ¿Ya? Pero no tanto. Es que en la diabetes se produce la mayor producción de orina por el efecto osmótico de la glucosa, porque hay glucosuria, poliuria, polidipsia. ¿Ya? Acá nos resuelve nuestro cuerpo la ADH, o no la produce o no la lee. ¿Ya? Y se llama diabetes por los síntomas, nada más. Insípida porque la orina no tiene sabor. ¿Ya? ¿Quién le puso el nombre? Es más que esto era medicina en esta época. Si no les tocaba oler, les tocaba mirar. ¿Sí? Bueno. El potasio. Alcanzamos a hablar del potasio. Entonces el potasio se regula, porque el potasio, ahora es usted que se reabsorbía en un... Un 88% es lo que sale en la tabla. Eso significa que hay un porcentaje del potasio que se excreta. Un 12%. ¿Ya? Esa es la fracción excretada de potasio. Entonces, si el riñón no funciona, hay un desbalance del potasio. Entonces, en la ira, en la insuficiencia renal aguda, hay una hipercalemia. Y ustedes saben que las hipercalemias son más complicadas, porque alteran la función cardíaca. ¿Ya? Entonces, el riñón tiene esa función que es súper importante. Y ahí va viendo, ¿cierto?, en el túbulo proximal, que hay reabsorción de potasio por la vía paracelular o por la vía transcelular. ¿Ya? Ahí tiene el túbulo, la porción ascendente de la Ziegler, por la vía paracelular y por la vía transcelular. O sea, por el cotransportador de sodio, potasio, cloruro. Y aquí, en esta parte, ¿cierto?, se secreta por acción de la aldosterona. Entonces, acuérdense que la aldosterona reabsorbe sodio y elimina potasio. Y también la aldosterona tiene una concentración basal. ¿Ya? También la aldosterona tiene una concentración basal. Cuando hay falla de la aldosterona,
o exceso de aldosterona o déficit de aldosterona, eso se transforma en una enfermedad endocrina. ¿Ya? Entonces, hay una parte de la secreción que se realiza por acción de aldosterona y la otra secreción se realiza para mantener el balance ácido-base. Entonces, esas son las células intercaladas tipo A, las células principales, ahí actúa la aldosterona. Pero en las células intercaladas tipo A, ahí hay una bomba de protones. Bomba, porque es un mecanismo de transporte activo que elimina hidrogenión y reabsorbe potasio. Esa bomba de protones la van a ver después en el estómago. ¿Ya? Y lo que hace, ¿cierto?, es secretar un hidrogenión y reabsorber un potasio. Entonces aquí se controla el balance y esto está controlado por el balance ácido-base. ¿Ya? Ahí está la anhidrasa carbónica, el bicarbonato, ¿no? Esto lleva a que se reabsorba bicarbonato, ¿no? O sea que si hay como una acidosis más o menos absorción de potasio. ¿Qué me dice usted? Menos. Si hay una acidosis, ¿qué necesitamos eliminar? Hidrogenio, entonces hay menos excreción de potasio. Se reabsorbe más. ¿Sí? Ya. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Entonces la acidosis bloquea el mecanismo que regula la excreción de potasio. Pues ahí está. La acidosis bloquea este mecanismo de la excreción de potasio. La aldosterona lo favorece. ¿Quién lo bloquea? La espironolactona, el fármaco que inhibe ¿sí?, al receptor de la aldosterona. ¿Ya? Y si yo tengo furosemía o tiacídico, ¿cierto?, voy a favorecer el proceso de secreción. Entonces, cuando las personas toman furosemía o hidroclorotiazida, están perdiendo potasio. Y eso genera un trastorno asociado al potasio, ¿ya?, que genera una alcalosis. Entonces empiezan a tener síntomas de alcalosis. Miren ese esquema y dime si tienen dudas en el minuto que queda. Pues arriba dice la ingesta de potasio, ¿cierto? O la captación de potasio. Y eso regula la concentración plasmática y la concentración celular de potasio. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Estos medicamentos que facilitan la eliminación de sodio por los túbulos aumentan la excreción de potasio, porque el potasio actúa como un rectificador de voltaje, lo que le hemos dicho varias veces en hartas láminas. Entonces, si yo estoy tomando un medicamento como eso, voy a tener un balance negativo del potasio. ¿Ya? ¿Cómo? Si tienen mucho potasio, sí, pues se producen alteraciones hidroelectrolíticas y también se puede generar una acidosis, porque es un catión. Por eso está en el anión gap, que potasio más sodio se suman, ¿se acuerdan? Y a eso se le resta el bicarbonato más el cloruro. Entonces, resuélvelo, pues mira. 140 de sodio más 4 de potasio. 144. Menos bicarbonato es 24 más cloruro. 24 menos más 108, ¿cuánto es eso? 100. Y el anión gap es igual a 12. Magia. ¿Se acuerda que el anión gap es igual a 12? Está entre 12 y 20. ¿Sí? Si es menos de 12, es una alteración una acidosis metabólica. Y si es más de 20, es una acidosis de origen electrolítico. ¿Ya? Listo. Me cansé. Sí, usted igual, está cansado.